imposible establecer el horario cierto en que en definitiva lo convocamos porque uno tiene que viajar, el otro lo que tiene que... No hay problema. Bien. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622-3623 a los efectos de que preste declaración testimonial. Esta situación de prestar declaración testimonial le impone a usted la obligación de manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, podría incurrir en el delito de falso testimonio. Delito cuya pena en el Código Penal alcanza hasta los 10 años de prisión en alguna de sus formas. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad o negar la verdad o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro y prometo, todo junto. Bueno, bien. Le pido que se acerque bien al micrófono. Sí, por supuesto. Entiendo que está bien. No, igual lo puede acercar, porque Sí, no está fijo. Estoy acá. Que esté a servicio suyo y no al revés. Cuando llegó aportó sus datos personales, tomaron los datos personales. Sí, por supuesto. Bien, bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce o no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No, personalmente escucho los apellidos y los nombres a través de la televisión, de los juicios y de los mismos compañeros. Bien. ¿Usted tiene algún interés especial en el resultado de la causa? La verdad que en el resultado mismo, no. Mi interés, el único interés como resultado sería que alguien aporte alguna información específica de dónde encontrar el cuerpo de mi papá, que alguno tenga la valentía de ofrecer esa información, que llevamos más de 30 años buscándolo, o 30 Bien. años buscándolo. Es decir, concluyo en que no tiene ninguna situación que a usted le obligue a manifestarse con la verdad. No, para nada, absolutamente para nada. Bien. Las partes están satisfechas con la identificación y las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley. Les cuento un poco la mecánica. Va a comenzar la señora fiscal haciéndole preguntas, continuarán las querellas, nosotros a los efectos de aclarar alguna situación y las defensas alguna cuestión puntual. ¿Sí? Doctora, su testigo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en función de lo que acabas de decir, de tu interés, quiero que nos relates quién era tu papá, que nos des el nombre y el apellido de tu papá, y que nos relates qué es lo que pudiste reconstruir en función en razón de su militancia y del secuestro y lo que hayas podido saber sobre su desaparición. Bueno, primero decir que toda la información que yo tengo viene de lo que de niño recibí por parte de los adultos, la información que algún adulto, en especial mi madre y algunos otros familiares alrededor podían darnos a nosotros que éramos los menores, pero que siempre estuvimos bastante bien informados a través de ellos. Y luego ya de adulto alguna reconstrucción cuando de casualidad nos encontrábamos con compañeros de militancia de mi padre, pero no específicamente una investigación que yo haya hecho, sino aquello que la vida misma nos llevó a encontrar como información. Tengo presente eso, relatá lo que Claro, contaron. sí, solo para citar, digamos, de alguna manera que son las fuentes en general de la información que yo tengo. Yo nací en el año 72, en octubre del 72. Mi padre ya era, para ese tiempo, militante de Montoneros. Previamente a eso había sido militante de una agrupación llamada Tacuara. Y eso, ¿En qué lugar esto? Todo esto en Resistencia, Chaco. Yo nazco en Resistencia, mi padre también es de ahí, y él militó en ambas agrupaciones, en Resistencia, Chaco, y algunas cosas en algunos momentos en Corrientes, pero en general era todo en Resistencia, sucedía. Y lo de Tacuara lo menciono porque también tiene que ver con el entorno, amistades y algunas cuestiones de los hechos tienen que ver con su militancia en Tacuara y específicamente en la agrupación de Montoneros. En el 72 yo quería leer un pedacito muy cortito, es una especie de estampita de recuerdo que hicieron con mi mamá cuando yo nací, porque esto también describe cuáles eran las convicciones de ellos.
yo estoy casi seguro que esto lo habrá redactado él solo, y que también muestra, digamos, cómo se condujo en el resto de su vida mi papá. Dice: Francisco Luis Goya y María Inés Quinardel participan en el nacimiento de su primogénito Juan Manuel, ocurrido el 3 de octubre de 1972. En tiempos de cambio, auguramos esperanzados su aporte futuro al proceso de liberación. Para un niño recién nacido es una mochila un poquito grande, pero un poco ilustra cuál era el pensamiento ideológico de él, cuál era su lucha y su esperanza sobre la vida misma. Me imagino que esta mochila no me la dio solamente a mí, sino a sus otros 2 hijos, y la mayoría de los compañeros se la ponían a sus hijos. Todos luchaban por la libertad, y como decía San Martín, lo demás no importa, ¿no? Bueno, mi padre en el año 75 cae preso, ya sobre el final del año 75 cae preso. Tengo algunos vagos recuerdos de eso en particular, pero que no estoy seguro de tenerlos realmente o de que sean parte de la construcción que hace la mente por los relatos, pero creo tener algunos vagos recuerdos de cuando estuvo detenido en Resistencia, en la U7, que era la unidad penitenciaria allá de Resistencia. Recuerdo el lugar, que parecía como un castillo que tenía unas zanjas delante, así que para mí siempre fue una especie de castillo ese lugar. Y ahí fuimos a visitarlo con mi mamá. Esto también por relato de mi madre, entiendo que me llevó 1 o 2 veces a ese lugar. Y después él es trasladado a Buenos Aires. Muchos años después, ya muy adulto, me encontré con un señor, Marcos Liperquijano. Marcos Liperquijano fue abogado del ejército, y su padre era parte de Tacuara, así que lo conocía muy bien a mi papá. De hecho, lo tenía como si fuese un hijo más. Él era parte de la familia cuando mi padre era chico, antes de entrar a Montonero y era parte de Tacuara. Y él me relata, lo menciona ahora porque me relata que su padre, que no recuerdo el nombre, pero de apellido Liperquijano, fue juez en Corrientes, y que él aparentemente hizo algunas gestiones para que a mi papá lo saquen de la penitenciaría en Resistencia, en el Chaco, y lo trasladen a Buenos Aires para proteger su vida, porque en Resistencia era muy probable que termine como los primeros. Ya había algunos desaparecidos y tenían miedo de que vaya a ser más de los desaparecidos, así que lo trasladan a Buenos Aires, donde era parte del montón, o esa era la idea. A Buenos Aires se fue varias veces mi mamá, estuvo detenida también ahí en esas semanas para averiguar antecedentes, estuvo casi una semana detenida ahí. Y de ahí le dan la opción de salir del país. Todo esto fue antes del golpe de marzo del 76. Le dan la opción de salir del país, y bueno, como muchos de los compañeros viajan a Perú. Ahí tengo otro recuerdo muy fuerte de la niñez, que es, nos cuidaba en esa época una tía, que es la madrina de mi hermano, y que ella, siempre que pasaba un avión, me decía: ahí va tu papá, que se va al Perú. Entonces, era un juego de niños, cada vez que veía un avión, o mirar siempre los aviones que pasaban para decir: va mi papá, que se va al Perú. Ese es un recuerdo clarito que tengo. Él se fue, vos mencionaste compañeros, ¿recordás con quiénes se fue a Perú? No, los nombres no tengo. Yo sí sé toda la historia, o sea, y sé la historia porque él, estando en Perú, llamó muchas veces al Chaco. Había un mecanismo ahí que llamaba por teléfono a la casa de una tía que vivía a 2 cuadras. Nos avisaban, nosotros íbamos a la casa de mi tía y esperábamos el segundo llamado de él. Y además que tengo las cartas que en algún momento fue enviando a mi mamá, y alguna en particular, un cassette también con los audios, una noche que se ve que estaba un poco melancólico y grabó un cassette para mi mamá.
y algunas otras cartas que iban dirigidas específicamente a mí o que hacían párrafos en mención específicamente a mí, no sé, cuidar a la familia, cuidar a tu hermanito, ese tipo de cosas que puede decir un padre a su hijo cuando sabe que no lo va a ver. Y él sabía que no nos iba a ver porque él había desde Perú firmado unos documentos de autorización para que nosotros podamos viajar con mi mamá y no le permitieron a mi mamá viajar, le negaron los documentos, le dijeron que no tenía validez jurídica y que no le permitían salir, lo cual claramente era una cosa solo para seguir amedrentándola. En esa época la casa estaba vigilada, solía haber en la esquina alguna guardia, a veces uniformada, otras veces no uniformada, merodeaban mucho la casa. Yo no tengo recuerdos pero de que hayan entrado específicamente a la casa, pero me parece que mi madre me mencionó en algún momento que alguien entró a la casa. Inclusive en un momento encontramos un paquete sospechoso en la puerta y mi vieja optó por llevarnos a otro lado y no ingresar. Esto ya era en dictadura. Esto ya era en dictadura, ya hacía pocos, fueron el primero y segundo año, digamos, de la dictadura. ¿Y se pudo tener registro o pudieron reconstruir quiénes estaban a cargo de ese control? ¿Qué fuerzas? No, nosotros no tenemos, yo no, al menos no tengo ningún registro de eso. Sí sé que había uniformados porque en algún momento los vimos, se hacían, a veces había hasta operativos en cerca, que eran, no sé, para nosotros como niños era muy raro ver a los militares ahí, o sea, nosotros solíamos verlo en la escuela, por ejemplo, porque iban a hacer algún acto o algo, pero no en la esquina de la casa, era una vez cada tanto, era extraño, ¿no? Cuando decís uniformados, ¿te referís al ejército? O... El ejército. En particular el ejército, la excusa también era que la escuela que estaba a 2 cuadras de mi casa se llama Ejército Argentino, Escuela 54, Ejército Argentino, y los padrinos eran el Ejército Argentino, así que a la escuela al menos iban bastante seguido y hacían acto de presencia en algún, no sé, en algún acto de la escuela, el cumpleaños de la escuela, ese tipo de cosas. Bueno, mi padre en Perú hacía estos llamados cada tanto, la insistencia para que mi mamá se viajara. Ellos, sé que ahí estaban todos los compañeros en una sola casa porque lo narra él en algunas cartas y también en la grabación. Sé también a partir de esas grabaciones que él con otros compañeros se dedicaban a vender empanadas en la playa y a juntar dinero de esa manera para comer, para vivir, y porque además se lo proponía a mi mamá, le decía que se vaya al Perú, le insistía. Inclusive en algún momento, como no le habían dejado ir a ella, como le impedían el paso, en algún momento se había planificado hasta irse en forma clandestina, lo cual que es a lo único que mi madre no accede y decide quedarse para proteger a sus hijos también. En el caso de sus compañeros que dijiste que no supiste quiénes fueron, pero al menos la pregunta es, ¿eran también de Chaco o dijiste que vivían en una casa todos juntos? No, vivían en una casa todos juntos y había compañeros de distintos lugares del país. No sé de qué lugares, pero sé que no eran solamente de Resistencia de Chaco, había compañeros a los que él no conocía y había conocido ahí, pero entiendo que era parte de la organización y que Montoneros había dispuesto la casa y que los estaban esperando y organizadamente. ¿Supiste cuántos? Si eran hombres, mujeres, al menos eso. En esa casa sé que había más de 10 personas. No, ese es el dato que tengo. Algunos estaban con sus compañeras en pareja, pero no tengo los nombres. La verdad que es un dato que no me dediqué a averiguar ni a cultivar. Cuando yo empiezo, digamos, de grande ya a seguir un poco más de cerca todo esto, para mí, y eso quizás yo lo iba a decir al final, pero para mí es el Estado quien tiene que hacer esa investigación. Para mí ni siquiera estar acá tiene mucho sentido. Yo creo que esto es algo que debería suceder automáticamente y que el Estado debería hacer la investigación y la
no quiero usar la palabra perseguir como hostigar, sino como búsqueda de esa verdad y encontrar el cuerpo de mi padre. Yo a esta altura no entiendo cómo uno solo de los imputados no puede entregar alguna información, no tiene la valentía en algún momento de entregar un poquito de la información que permita encontrar a tantos compañeros aún desaparecidos, compañeros y no compañeros, personas que durante la dictadura fueron borradas de todo registro, y no puedo creer que alguno no tenga la valentía y la dignidad de entregar la información para que podamos, no sé si llorar una tumba, pero apropiarnos de eso y hacer el duelo como corresponde. Yo no entiendo si es parte de una venganza sin sentido realmente, porque nada me va a devolver la vida a mi padre, sino más como un acto de dignidad de estas personas que tienen la información y que muchos pueden no tenerla escrita, pero seguramente la tienen en sus mentes. Después de Perú, ¿sabés a dónde fue? Sí, después de Perú, en un momento como mi madre ya no iba a ir, no podía ir y ya había pasado algún tiempo y la relación estaba un poco en tensión, mi padre decide irse a México. Entiendo que también a través del movimiento de montoneros que estaban organizados en México y son recepcionados también en México, también en una casa común en un principio, y después cada uno emprende algunos negocios o alguna forma de vida individual para sostenerse. ¿Desde México él se contactó? Sí, también hubo un llamado en algún momento de México. Tengo el recuerdo de que él tenía un restaurante. Solo me queda ahí el dato que nunca tuve, o no recuerdo bien el nombre del restaurante, pero era o Retratos o Recuerdos, creo que era Retratos el nombre, y era nada, un lugar lleno de cuadros, de fotos y de cosas, y era un restaurante que era de él, allá en México. Y ahí conoce a su nueva compañera, que es la mamá de mi hermano, Lourdes, que entiendo que es una militante comunista hasta ese momento, y que, ella queda embarazada y viajan juntos, con ella ya embarazada, viajan a España. Viajan también por el movimiento, porque son llevados allá con varias tareas específicas. Una es recibir entrenamiento en Libia, y otra es en un lugar que se llamaba El Granjal, de donde tengo otra grabación de él, en una peña, cantando con los amigos en ese lugar, que era una especie de retiro también. No sé si para recibir instrucciones o para organizar ya lo que iba a ser el operativo retorno. ¿El Granjal, supiste dónde quedaba? No, en Madrid, en España. Sí, sé que es en España, entiendo que es Madrid, pero no... Del tiempo de México. Creo que ahí, Sí. creo que ahí Betanini puede tener datos de dónde era... ¿Y del tiempo de México registraste o conociste alguna persona que haya compartido la militancia con él? ¿Supiste cuánto tiempo estuvo en México? Y estuvo varios años, porque él creo que en el 76, 77 ya es cuando se van a México, y ahí están hasta el año 80. En 79, el 80... finales del 79-80, que se va a España. Inclusive ahí hace algunos trámites. Él entra no con su apellido, porque cuando a mi hermano lo inscriben su nacimiento, lo inscriben en la embajada mexicana y lo inscribe su madre con su apellido, con el nombre Jorge Guillermo. Y los quería mencionar al nombre porque son en memoria de sus dos compañeros que ya estaban desaparecidos, que son Guillermo Amarilla, que fue desaparecido con su pareja de apellido Molfino,
ellos son desaparecidos, y bueno, un caso seguramente que deben conocer porque la mujer estaba embarazada y nadie buscó a ese hermano, que es Guillermo Amarilla. Entonces a mi hermano le pone el nombre por él, por Guillermo Amarilla, y por Jorge Pata Pared, que es otro compañero que también estaba desaparecido en ese momento. Y eran dos de sus mejores amigos que entiendo que uno de ellos al menos se encontró con él en México en algún momento. ¿No? ¿Pudiste saber con cuál de los dos? Yo creo que con el Pata Pared. Con el Pata. Sí, porque los Amarilla Molfino son secuestrados acá en Argentina, ellos no alcanzan a irse. Y de México, además de la posibilidad de que se haya encontrado con el Pata, ¿supiste de algún otro compañero más que él haya hecho él referencia o algún compañero te haya mencionado que lo vio a él en México? La verdad que algunos nombres que yo recuerdo, como yo no hice una investigación propia a conciencia de esto me va llegando por distintas causas. Todo este proceso de mi padre preso, del exilio, produjo bastante dolor en la familia y si bien creo que como uno de los mecanismos también de defensa, me imagino, mío, fue no recordar nombres. Igual yo recuerdo mucho que cuando mi papá cae preso, mi mamá, que tenía muchísimos amigos y familiares, de golpe está sola y tiene que salir adelante con una casa, con 2 hijos, sola, sin haber trabajado nunca, empezar a trabajar, a hacerlo todo sola, y que los compañeros específicamente cruzaban de calle para no cruzarse con ella, no por algo, no porque tenga lepra ni nada, sino porque había un doble miedo, o que ella termine saludando a alguien y terminen deteniendo a esa persona, o que sea al revés, que alguno que ya estaba perseguido pueda saludarla a ella y terminen pensando de que tiene todavía conexión con el movimiento. O sea, ella rompió toda comunicación con el movimiento, y entiendo que era un proceso de seguridad del mismo movimiento y de los amigos. Yo viví 15 años en Chile y los amigos en Chile, que también habían estado en dictadura chilena, otro proceso, otra realidad, y tenían los mismos mecanismos de defensa unos con otros. Entonces, aislar a aquellos que no corren peligro implicaba una cosa horrible, que era dejarlos solos y todo, pero también era parte de protegerlos. ¿Pudiste saber cuál era la militancia específica dentro de Montoneros de tu papá? ¿En qué sector de la militancia? La verdad que mi papá estuvo... Yo puedo dar algunos datos muy básicos. Sé que era un hombre muy apasionado. Su apodo, el apodo Oli que se mencionaron en algunos otros juicios, es un apodo que yo aprendí a partir de la apropiación del juicio de apropiación de mi hermano, y que no lo conocía de antes. Nosotros los apodos que conocíamos eran el Loco Goya, o el Gordo o el Loco Goya. Y digamos, eso es lo que marcó también su militancia en Montoneros. Entiendo que nunca tuvo un alto rango dentro de Montoneros, justamente por su rebeldía y su problema con la autoridad, aparentemente. Y mencionaste a Pared y Amarilla. ¿A ellos dijiste que eran amigos de Resistencia? Sí, la familia Molfino y la familia Amarilla son de Resistencia, y ellos eran amigos de la infancia, del barrio, de la misma ciudad, ese tiempo también una ciudad pequeña, y después de militancia. En particular, el Pata Pared estuvo en algún momento ya con mi padre o preso, o mi padre ya exiliado, estuvo escondido 1 o 2 días en mi casa, por eso también la casa después estuvo muy vigilada, de lo cual me quedó un recuerdo que fue una valija, el Pata Pared, una tontera, pero que llevo en cada viaje. En cada viaje, cuando me voy a vivir a otro lado, llevo esa valija como una muleta de la suerte.
¿Y pudiste saber, o a partir de tu mamá o lo que reconstruyeron en Resistencia, el Pata cuándo se fue al exilio? Vos No. dijiste que lo habría encontrado a tu padre en México, o sea, antes del 80 sería eso. Sí, no tengo datos ni de cuándo específicos, ni de cuándo, ni nada. Algunos de estos datos, una anécdota solo para ver cómo también se me fueron dando algunas cosas. Líper Quijano, el hijo del juez, que fue abogado militar durante toda la dictadura, gente además de derecha, opositora si se quiere, pero nunca enfrentados, pero sí opositar de alguna manera a montoneros, muy amigos en un momento y después opositores. Llega a encontrarme a mí por una casualidad, porque yo empecé a trabajar en educación y su esposa, que era docente, trabajaba en la oficina de al lado. Entonces, cuando se entera del apellido, él llega a presentarse y a contarme que él era uno de los mejores amigos de mi padre, de más chico, digamos, de los 14 años, que mi padre estaba en Tacuara, y a contarme esa parte de la historia que yo no la conocía. Entonces, casi una casualidad. O, por ejemplo, una vez, haciendo dedo para irme al interior de Chaco, la persona que me lleva en auto hasta el interior, que es de Sáenz Peña, me cuenta una anécdota de mi padre cuando estaba en primer año de un liceo militar en la secundaria que hizo en Santa Fe. Entonces, muchas de esas cosas se fueron dando de casualidad en mi vida, y quizás, no sé si por defensa mía, por el dolor que provoca también esas cosas, provoca una alegría encontrar un dato más, pero también el dolor de todo lo que pasa. No fui registrando los nombres en mi memoria. De hecho, yo de mi infancia creo que borré grandes partes de mi memoria. También entiendo que por el dolor que significaba eso. En la escuela nos maltrataban mucho o se burlaban mucho algunos compañeros por ser hijo de desaparecido o por la historia que teníamos, con burlas específicas sobre eso, ¿sí? Recuerdo dos compañeros, uno fue compañero mío y el otro fue de mi hermano, tenía 2 años menos, eran hermanos, y su papá era policía, y toda la vida entramos en tensión toda la vida, hasta que ya después de adultos entendimos esto y nos amigamos de alguna manera como parte de la historia, pero de chico se ve que sus padres le decían cosas sobre nosotros bastante terribles. No nos permitían juntarnos a jugar, a hacer cosas, porque éramos hijos de terroristas, éramos hijos de asesinos o cosas así. ¿El padre era policía, dijiste? Mi padre era policía, sí. ¿Y se supo quién era ¿sabés el apellido? ¿Recordás el...? Sí, pero no creo que tenga importancia en esto. Eran gente del barrio que era policía, y más allá de esto, de hecho, no quisiera mencionarlo también porque él es policía de la Policía Federal, y es una gran alegría poder haber llegado a la adultez y haber entendido los errores de los adultos en ese momento, y poder superar esto y entender que nuestros odios o nuestros rencores no tenían que ver con nosotros, sino que tenían que ver con ellos, ¿sí? Mencionaste entonces que el último punto estaban en España. Sí, estaban en España. Yo recuerdo que yo ya era un poco más grande, 7, 8 años, y recuerdo los relatos específicos. Tu papá está en España. Yo no sé si antes de que él desaparezca o después, nosotros ya sabíamos que teníamos un hermano. Eso te iba a preguntar. Sí, nosotros sabíamos que había nacido un hermano. Yo calculo que es antes de la desaparición, porque recuerdo perfectamente el día que mi vieja nos sentó a nosotros y nos dijo: tu papá está desaparecido y es probable que esté muerto. En eso mi vieja fue bastante sincera siempre, y ayudó a que uno, al tener la información, va creciendo con esa información y también la va asumiendo de una manera más
más tranquila o más moderada, qué sé yo. No hay, ayuda a superar también ese momento. Pero sí recuerdo que nos contó que teníamos un hermano que se llamaba Jorge Guillermo, que había nacido en España y que ellos estaban en España. Nosotros tenemos el apellido, por ahí crecimos con la idea de la abuela de que teníamos algo que ver con el pintor, así que mi padre estuvo haciendo, a pesar de haber entrado al país con otro documento porque no quiso registrar el nacimiento de mi hermano, en ese momento en la embajada mexicana, entiendo que hizo algunos trámites para averiguar su árbol genealógico allá en España, o sea, hizo vida social y administrativa normal durante algún tiempo, entiendo que estuvo muchos meses en España. Respecto de la vuelta a la Argentina, ¿él les comunica, se los hace saber de alguna forma? Hubo varios llamados, uno en particular que habla con mi abuela, a la que le dice específicamente, estoy más cerca de lo que ustedes creen. Y ahí hay una serie de conjeturas, pero que se hacen con bastante fuerza. En ese momento, cuando ya tenemos la noticia de que mi padre desapareció, alguno de los compañeros dijo que él había entrado por Paso de los Libres. Y muchos años después, cuando yo fui a visitar a este juez, al Hiperquijano, él me dijo que mi padre había entrado por ahí, que él tenía la certeza de que mi padre había entrado por Paso de los Libres y no por Mendoza. Ya estaba mi hermano, había recuperado su identidad. ¿Qué información tenía este Hiperquijano? ¿Qué acceso a la información podía tener? Él no nos dio, él estaba ya, eso fue un año antes de que él muera, estaba muy enfermo, estaba muy grande, muy mayor, y solo me dijo eso. Yo tuve solo una reunión que se cortó porque su secretaria, la persona que lo cuidaba en ese momento, decidió que ya tenía que descansar y se lo llevó y me prometió, yo vivía en Chile ya, y me prometió que si volvía por Resistencia él se iba a volver a reunir conmigo, pero ya no sucedió porque falleció unos meses después, casi un año después, ya falleció. Pero él tenía información, según él, oficial, de que había entrado por Paso de los Libres. Y sumado al llamado que le da a mi abuela cuando todavía estaba vivo, donde le dice estoy más cerca de lo que ustedes creen, y sumado a que en Cañada de Gómez, que es un pueblo que está cerca de Rosario, unos 80 kilómetros de Rosario, ahí vivía mi abuela con alguno de mis tíos, la hermana menor de mi papá, que también falleció hace algunos años de cáncer, y ella aseguraba de que lo había visto, de que él había pasado en un auto y la había saludado desde el auto y siguió de largo. Después, bueno, ella era ya una adolescente, entonces, no sé, como después sale el dato de que entra por Mendoza, perdía un poquito sentido, pero esto es solo mi conjetura, ¿no? A partir de toda esta información, lo que yo creo es que él entró realmente por Paso de los Libres, que atravesó la Argentina, que estuvo en esos lugares que dijo, que hizo esos llamados, porque también alguien dijo haberlo visto en Resistencia, y que fue a Chile a buscar a su mujer y a mi hermano, no sé si estaban llegando ahí o ya estaban esperándolo, y que seguramente en ese paso de ida y vuelta lo detectaron, pero... ¿Alguien de las personas que los vieron por última vez en España pudieron referir si viajaron juntos o viajaron de manera separada? No, las personas con las que yo hablé que estuvieron con él en España, lo que pasa es que la organización también, la organización no me refiero como movimiento, sino como la organización como logística de ellos, implicaba que nadie sabía nada de lo que iba a hacer el otro porque era un peligro. O sea, si uno caía y era torturado, como normalmente sucedía, en una tortura uno cuenta absolutamente todo, me imagino.
El llamado, perdón por el esfuerzo de memoria, pero el llamado que recibe tu abuela, ¿tenés referencia de cuánto tiempo antes al registro de la desaparición sucedió ese llamado? ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo antes? Mediados de los 80. Mediados de los 80. Sí, sí. Y vos se atribuyó esa cercanía a una cercanía geográfica, no una cercanía emocional. Sí, a una cercanía geográfica. Sí, él decía, estoy más cerca de lo que ustedes creen. No entiendo que sea una cosa emocional, sino... ¿Tuvieron algún registro de que haya pasado por Brasil? El dato que sale en el juicio de apropiación de mi hermano y a partir de los documentos militares es que la inteligencia militar entendía que él había entrado por México a Chile y de Chile a Argentina. Ahora, esa información es tan creíble como que un compañero me diga que entró por Paso de los Libres. No hay información asentada ni nada. Es como lo mismo por lo que estamos acá. Hay un documento que dice que pasó por Campo de Mayo, pero que viene de otro lugar, que viene de Bahía Blanca, de la prefectura. O sea, la información ha sido sistemáticamente eliminada. No es que no se encuentra, no es que los datos no son precisos. No son precisos porque fue eliminada adrede, eliminada para encubrir otros crímenes, para encubrir que los estaban esperando para asesinarlos, para encubrir la inteligencia que se hacía sobre las personas, de escuchar teléfonos, de perseguirlos, de vigilarlos, de todo eso. Y para encubrir, los secuestros, las torturas y las desapariciones. ¿Cómo se enteran ustedes sobre el secuestro de tu papá? ¿Cómo les llega a ustedes en Chaco la información? A mí me lo informa mi mamá. Y entiendo que a ella se lo informa a otro compañero vía telefónica. Seguramente algún compañero que ya estaba designado para hacer ese tipo de información. Pero no sabíamos ni siquiera dónde. En ese momento nadie sabía que era Mendoza ni nada. Solo se entendía que había entrado por Paso de los Libres y que estaba desaparecido. No había más información. ¿Se pudo saber quién era este compañero o por lo menos desde dónde la llamó a tu mamá? Desde que... No, yo no tengo ese... ¿Tu madre no sabe si lo supo no, eso? Mi madre nos daba el resultado de la información también, no la fuente, no es algo... Y también con los años ella trató también de borrar esos datos, porque mantener en la memoria mantener en la memoria un dato de qué compañero le da tal información es un peligro para todos, para ella y para el otro compañero. Y con el tiempo... Una de las prácticas comunes, que también se sabe del ejército y dentro de la inteligencia, era pasear a los compañeros ya detenidos por las zonas fronterizas a ver con quién se saluda. Entonces, cualquier información que uno guarde en ese momento era un peligro para todos. Sí, lo entiendo eso. Y con el tiempo, y bueno, pido disculpas por la insistencia en esta pregunta, sí. Con el tiempo pudieron saber con qué personas se tenía que, a dónde se iban a instalar, más allá de por dónde hayan entrado. ¿A qué venían? ¿Si iban a volver a Chaco? ¿Si se tenían que contactar con algún...? No, esa información no estaba. Uno esperaba, o sea, esto ya es la esperanza de uno. Nosotros creíamos, yo tengo muchas cartas, escribía cuentos con dibujos, una cercanía con sus hijos afectiva muy importante y de mucho dolor, de hacer todo ese trabajo, me imagino... De escribir tengo un cuento escrito de 4 o 5 carillas, con dibujos, con todo. Una persona que ama a sus hijos de esa manera y que se preocupa constantemente por la salud, por el estado y por mantener el contacto. No creo que haya venido a la Argentina a estar lejos de ellos, pero también entiendo que, otra vez, esto de proteger a la familia lo puede haber llevado a otros lados. Así que no tengo la información exactamente si iba a ir a Resistencia o tenía alguna otra orden también del movimiento. ¿Qué edad tenía tu papá cuando lo secuestraron? Tendría que calcularlo. Bueno, 59. No, está bien. Bueno, por 59, ahora voy a ceder la palabra a la querella, en todo caso después.
Doctor Yonto. Sí, buen día, Juan. Gracias por venir a dar tu testimonio. Relacionado con la documentación, si es que tuviste acceso, ¿hay algo que supieron o pudieron averiguar relacionado con el final de tu papá y de su compañera? Sí. Antes de responder esto, quiero, por esto de darme gracias por estar, yo quiero darles gracias a todos los que están, a la fiscal, a todo el operativo que se monta a través de un juicio, porque a pesar de que, insisto, creo que no deberíamos estar acá, que es un proceso que lo tiene que hacer el Estado, debería hacerlo como movimiento solo, pero también quiero dar las gracias porque yo no sé si estar acá va a aportar algo de información nueva al juicio o de información para encontrar a mi padre. A mí la verdad que esto de la sentencia y todo eso, entiendo que es un proceso y me tiene bastante sin cuidado. Me preocupa más ver que alguna información salga, pero no sé si lo que yo voy a entregar acá de información es lo suficientemente relevante como para hacer algo, pero sí es importante para nosotros poder visibilizar a todo el mundo, ya no el hecho de que esté desaparecido o la historia que todos la sabemos, sino también entender que detrás de él había toda una familia que sufrió y sigue sufriendo, familia, amigos, y que sufrimos de muchas maneras, o sea, la ausencia, la no información, la desaparición, el no encontrarlo, o el sufrimiento de mi hermano de tener una identidad desdoblada y que recién ahora, después de tantos años, está reconstruyendo. Y la necesidad también de estar acá y poder, esto es también parte de es parte de hacer el duelo también, ¿no? Tener la posibilidad de hablarlo de otra manera ya y poder mencionarlo. Y la necesidad también de tener la oportunidad de pedirle a aquellos que tienen la información y de pedirle como de pedirle como hombre, que sean capaces de entregar información. Así que eso primero con respecto a las gracias por estar acá, es al revés. Gracias por llamarme. Perdón, ¿y la pregunta? No, era si habían tenido acceso a alguna documentación relacionada con el final o el destino final de tu padre y la compañera. Sí, la primera vez que, como decía antes, para mí el apodo de mi padre siempre era el loco o el gordo. Y había una cosa ahí con el gordo y el flaco que se jugaba mucho y que no sé si es por eso, pero después escucho por primera vez el nombre Oli y alguien me dijo que era por Oliver Stone y Oli lo escucho, lo leo en realidad por primera vez en un documento que llegó a mí, era un pedazo de fax. No quiero decir robado, pero no sé, alguien me lo acercó de otro lugar y era la declaración del arrepentido que permite llegar a la identidad de mi hermano, y era parte de la declaración, era una declaración larga, y en el medio del texto ese que llega a esta hoja hay 3 renglones, un párrafo de 2 o 3 renglones, y recuerdo que dice un par de cosas. Una es, por el niño pregúntenle a Tejada, que es el apropiador que estuvo presente durante la tortura de mi papá, y que yo no sé si lo movió la culpa, si lo movió qué cosa,
esta venganza extrema de obtener el botín de guerra, o qué locura lo movió, pero quedarse con el hijo de las personas que está torturando y asesinando. Y dice que le pregunten a Tejada por el niño, y dice que a mi padre lo colgaron de manos y pies, y no recuerdo la palabra justa, pero que lo golpearon hasta la muerte, o hasta casi la muerte. No recuerdo la palabra precisa que estaba en el texto. Seguramente me imagino que como parte del juicio se puede tener acceso a esa declaración, y que es relevante, es la declaración del arrepentido, y que fue impactante leer. Eso fue en el 2008, y uno ya como adulto que leyó sobre cómo eran las torturas, que vio películas de la tortura y todo, cuesta hacerse la imagen gráfica en la cabeza de su padre golpeado hasta la muerte. Decir que cómo un ser humano puede ser capaz de golpear a otro es anecdótico nomás, no. Un ser humano sí es capaz de hacerlo. Toda la historia de la humanidad nos muestra que sí es capaz de hacerlo, y de vilezas mucho mayores. Pero igual uno que se corta un dedo y llora porque se cortó el dedo, o que vea, no sé, a otra persona sufrir en cosas simples como un accidente, como cuesta leer de su padre atado y golpeado, y cuesta entender que alguien sea tan cobarde y tan miserable de tener a alguien atado para golpearlo, para obtener información, y que nada lo mueva al asco de lo que está haciendo, que nada lo mueva a penarse por el otro, no sé, ni siquiera entender, ni siquiera a que entienda su causa, ni que entienda el sufrimiento, que no lo mueva a la pena por el otro, que no lo mueva al decir esto que estoy haciendo es un acto terrible, porque además entiendo que mucha de esta gente también seguramente es religiosa, o cree en el bien y el mal, y entender de que esa otra persona se merece, como si fuesen jueces de la vida, que se merecen ser torturados y se merecen sufrir hasta la muerte de esa manera tan cobarde. Me parece terrible una guerra, pero entiendo una guerra en un enfrentamiento, pero esta cobardía de atarlos y para golpearlos, es como sosteneme lo que le pego, no sé, no puedo comprender que no puedan mover los sentimientos humanos. Sí entiendo que son humanos, pero entiendo que nada los detiene, que hay algo que no lo permite, no les permitió detenerse en ese momento. Y entendería si alguno dice, no lo hicimos porque obedecíamos, no lo obedecimos porque teníamos miedo, no lo hicimos, pero no lo hicieron por otros motivos, porque si hubiesen tenido miedo, si hubiese sido obediencia, tantos años después darían alguna información, y sin embargo están sentados sin hablar, callados, prefieren volver a hacer esta defensa de la guerra, del bien y el mal, tan estúpidamente
en vez de tener la valentía y la dignidad de decir, hicimos esto porque pensábamos así y estábamos convencidos. Y decir, bueno, acá está esta persona, la llevamos a tal lado, lo tiramos acá, lo enterramos en tal lado. Ni siquiera quiero que pidan perdón, no me interesa ni que sean juzgados, me interesa esa cosa que los puede dignificar y que los puede, no sé, salvar de algo, ¿no? Juan, perdón. Lo último es si tu madre, después que conoció la noticia del secuestro, hizo alguna gestión ella. Sí, antes del 83 mi vieja viajó a Buenos Aires a hacer la denuncia. Yo quiero citar las palabras de mi vieja en esto, yo ya era más grande, tengo conciencia plena y perfecta de lo que dijo. Ella fue y hizo el intento de la denuncia en CONADEP y entiendo que algún otro organismo. Y digo esto como intento porque ella en ese momento también estuvo detenida 1 o 2 días, no sé cuántos días, y a su regreso dijo que había hecho, que se había sentado alguna denuncia. Estuvo detenida con otras compañeras, detenida nomás, ni siquiera por algo en particular, sino como se detenía cualquiera en la calle. Ni siquiera fue detenida en un organismo, sino en la calle. Y años después, no muchos, en el 85, entiendo, 87, esa denuncia no estaba en CONADEP y otra de las hermanas de mi papá vuelve a hacer la denuncia. Y recién la denuncia que figura en CONADEP de la desaparición de mi padre es esa. Pero sí hubo intentos o hubo acercamientos para hacer esas denuncias en varias ocasiones. Bien, gracias. ¿Ninguna? ¿Doctora? Sí, buen día. Buen día. Una sola pregunta te quería hacer acerca de la pregunta que te hizo el colega anteriormente. Acerca si tuvieron acceso finalmente a la documentación, alguna documentación que diga acerca del final de tu papá, no sé si lo dijiste recién o no llegaste a comentarlo, bueno, te quería preguntar nuevamente eso. Sí, la documentación que habla específicamente esto del secuestro, de la tortura, y que insinúa la muerte de mi papá, es esa declaración del arrepentido que estuvo presente también en ese lugar, que es Radio Nacional en Mendoza, y que este arrepentido estuvo con Tejada en ese lugar y con los superiores que tenían, y que estuvieron todos presentes durante el momento de la, no sé si en la detención, pero sí durante no sé si durante el secuestro, pero sí durante la tortura de sí, lo que referiste hace un ratito. Sí, y mencionan luego un traslado, pero ya no, como él no menciona la muerte de su pareja, de la mamá de mi hermano, de Lourdes, pero insinúa la muerte de mi padre, entonces ya no sabemos si el traslado era el cuerpo de mi padre o todavía estaba vivo, o era solamente a Lourdes, pero menciona un traslado, un vuelo a Buenos Aires. Muchas gracias. No se acuerda el nombre del arrepentido, ¿no? ¿El apellido Cruz le suena? Sí, perdón, Cruz. Lo que pasa es que es un testigo protegido. Sí, pero sí, por supuesto, sí, claro, pero es Cruz el apellido, sí. ¿Doctor? ¿Doctora? ¿Quiere decirnos algo más? No, creo que ya lo dije y me hubiese gustado verlos a los acusados sentados, escuchando todos los relatos. Uno de los imputados sí, claro, está presente. Sí, y a mí y otra vez, no es ninguna cosa de venganza ni de nada. Me hubiese gustado que estén para creo que de alguna manera sería muy bueno que estén y puedan entregar alguna información y escucharnos a los testigos para que entiendan que no solamente mataron a un montonero, sino que le hicieron daño a toda una familia y a un montón de otra gente. Y que
y que no se puede reparar, porque el principio de entropía dice que no se puede reparar, pero sí podrían dignificar un poco la vida de todos y la propia. Su testimonio ha finalizado. Mi testimonio final. Gracias. No, bueno, pero está bien, pero esto es energía. Sí, bueno. No, a mí para mí, ¿sabes qué? Afloja tensión. Esto, y vos lo sabés bien, la tensión que hay acá adentro es tremenda. La tensión de todo el mundo, de uno, de otro. Y a mí me parece que es música. Buen día. Eso mismo. Manéjelo como quiera. Gracias. Formalmente, buen día. Gracias. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622 y su compañera 3623 a los efectos de recibir la declaración testimonial. En este acto procesal o la realización de este acto procesal y usted participando como testigo, lo impone de la obligación de manifestarse con la verdad. Si no lo hiciere, podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas alcanzan hasta los 10 años. Técnicamente, el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ella. ¿Juro o promete decir la verdad? No, lo juro. Bien. ¿Su nombre completo? Daniel Genú. Señor Genú, cuando llegó aportó sus datos personales. Sí. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá si las conoce o no las conoce. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No. Bien. ¿Tiene algún interés especial en el resultado de la causa? Mi hermano está desaparecido. Ese es mi interés. Bien, yo le pregunto esto, o las preguntas están encaminadas fundamentalmente a la veracidad del testigo, en términos de cuando uno pregunta a las generales de la ley, que se llama así, es para que no exista ningún impedimento, que más allá de la búsqueda final que tiene uno en la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad, no haya ningún elemento, ninguna circunstancia que a usted le impida manifestarse con la verdad. No. Concretamente, la pregunta está direccionada a esa situación. ¿Hay algo que a usted le impida manifestarse con la verdad? No. Bien. ¿Las partes están satisfechas con la identificación del testigo y las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley? Bien.
Le cuento, señor Genú, el procedimiento. Va a comenzar la señora fiscal con su interrogatorio, continuarán las querellas. Nosotros, la participación nuestra es generalmente a partir de una pregunta de carácter aclaratorio, luego le corresponderá el turno a las defensas. Doctora, su testigo. Sí, gracias. Señor presidente, tengo una duda. No sé si le preguntó si conocía a los imputados. ¿Se hizo? Sí, le pregunté. Perdón, estaba distraído, perdón. Buenos días, Daniel. Buenos días. Bueno, te voy a pedir si por favor nos puedes hablar de tu hermano, de Julio César Genú. Sí. ¿Qué es lo que recordás sobre su militancia, sobre su exilio, y lo que pudiste reconstruir en relación a su secuestro y desaparición? Bueno, nosotros vivíamos en Mar del Plata. Somos 5 hermanos, Julio, Alejandro, Claudia, Gloria, Julio y yo. Para la época de que comienzan las dificultades en Mar del Plata, Julio César era un estudiante universitario, cursaba 2 carreras, filosofía y derecho, y no se preocupen, lo voy a superar. Era jugador de básquet, jugaba en la primera de Peñarol. Un chico sensible, inteligente, hacía trabajos solidarios en el barrio El Martillo, y a raíz de eso fue detenido en junio del 75. Fue detenido y estuvo en una comisaría, no sé, un par de meses. Y en ese momento se presentó una habeas corpus porque no se decidía la situación de él. Y en ese momento había mucho miedo de que cuando caías te detenían, salir del circuito legal, porque bueno, te mataban, te torturaban y esas cosas que pasaban en la época. Entonces se presentó una habeas corpus. Esto, yo pensaba, ¿por qué después de 40 años esto saliendo tiene que remover tanto, ¿no? Y me parece que es haber naturalizado durante tanto tiempo la inseguridad, el miedo, la falta de justicia, la impunidad, llevar adelante una vida sin tener lo que parece que está disponible y es accesible para todos, porque todos tratamos de seguir adelante y todos nos avenimos a las generales de la ley, pero era mentira. Hay un trasfondo de falta de justicia, de miedo por la propia seguridad, por miedo por la seguridad de los que uno quiere. Bueno, se presentó el habeas corpus en el 75 y Julio pasó a disposición del Poder Ejecutivo y quedó preso primero en la cárcel de Dolores y después fue a parar a Sierra Chica. Esa época es una época sin justicia, sin razón. Eso fue en el junio del 75. Yo antes me había ido a Buenos Aires, me habían mandado mis padres a Buenos Aires. Quedábamos Julio y yo viviendo en Mar del Plata porque yo tenía 17 años, Julio tenía 21. Entonces, los mayores ya estaban en otra circunstancia, estaban estudiando, mi hermano mayor estaba viviendo en Londres, pero que habíamos quedado nosotros dos. En Mar del Plata, en el 75, a mi compañero de secundario, Videla, se lo llevaron a él, a la familia, se lo llevaron a él, al padre, al hermano y al primo de la casa. Y apareció
4 días después, tirado en la Plaza San Martín, muerto, acribillado. Había un clima en Mar del Plata muy complicado. Complicado no es la palabra, horroroso. Bueno, finalmente, cuando Julio queda a disposición del Poder Ejecutivo, queda prisionero, queda preso, mi hermana Claudia comienza a militar en una asociación de detenidos de familiares políticos para horror de toda la familia, porque estábamos todos con un pánico general. A mi hermana la detienen y está desaparecida una semana en la ESMA. Bueno, apareció, agotando buenas fortunas, aparece y se va. Se va a la casa de mi hermano en Londres, entonces ahí ya quedábamos Julio y yo acá. Mi mamá en Mar del Plata, siendo de base para Julio, que estaba preso, mi papá trabajando en Buenos Aires, mi papá era médico, mi mamá era profesora jubilada de la escuela comercial de Mar del Plata. Bueno, en esa circunstancia sale Julio César a Londres, sale con opción, que era una opción, en ese momento te daban opción, o te quedabas detenido o te ibas del país. Bueno, fueron una de las pocas opciones que salieron en época de dictadura, pues estaban como previstas y preparadas del gobierno de Isabelita. Bueno. ¿Esto en qué año fue? Esto es 75 y él sale con opción en el 77, en marzo del 77. Yo lo veo en Ezeiza, esa es la última vez que lo vi. Él había pasado 2 años en la cárcel, o sea que ya tenía 23 años. Y yo 19. Bueno, llega a Londres y empieza a militar con los derechos humanos y los exiliados en conocimiento de su propia experiencia en las cárceles, en las 2 cárceles que estuvo, y manejando una información que no teníamos tampoco nosotros acá. Y en esa época Montoneros organiza la famosa contraofensiva. Él es convocado para la contraofensiva a través de Montoto, que lo llama a Londres. Él estaba viviendo con un primo mío, y de él también, y lo llama y se lo lleva a Barcelona, y ahí queda enganchado en la organización, y bueno, es lo que se prepara, la contraofensiva. En mayo del 79... Yo largué el chorro, pero vos me preguntaste otra cosa y seguí yo. No, está No, bien. no, Está sí, bien. En todo tranquilo, caso, bueno. No, está bien. En todo caso, interrumpo. No, de golpe. Una Bueno, pregunta. Perdón, antes de irse a... Es que tengo el machete. Antes de salir de Inglaterra, una pregunta respecto de Sí. Inglaterra. ¿Claudia estaba en ese momento? Sí. ¿Todavía permanecía ahí? Sí. Ella se encuentra con Julio porque ella se había desistido o separado o alejado del movimiento por causa de la contraofensiva. Se junta con Julio con la idea de convencerlo, pero bueno, no lo convence. No lo convence. Y entonces en el 79 entra al país, queda aislado porque bueno, no había estructura en el país de Montoneros que lo rescate, y recurre a mi hermano mayor,
para que lo ayude, le dé dinero para irse, para volver a salir. Cosa que sucede. ¿Se supo para qué entró? Sí, tropa de agitación, tenía esa denominación, tropa de TEA. TEA. Tropa Él, de en ese momento agitación. estaba, o sea, entra desde Barcelona. Él estaba en Barcelona. No sé y exactamente la procedencia. Sí, hay detalles que no tengo. Sé que estuvo en Barcelona, sé que entró en el 79 acá, pero después no tengo. ¿El mes aproximado, la época del año aproximada? Noviembre. ¿Y estuvo en Mar del Plata? O sea, No, en Buenos Aires. Ya Ah. en Mar del Plata no quedó nadie, no o sea, su vivía más hermano mayor nadie. estaba en Buenos Aires. Mi hermano mayor estaba en Buenos Aires en esa época ya. En enero del 80, Y perdón, Sí. que sigo, ¿se supo cuánto tiempo estuvo? muy poco, 3 meses, una cosa así. Tengo esa idea, hay cosas que han quedado en el... Y perdón por la insistencia. ¿Dónde vivió en ese tiempo? No lo sabemos, ¿En qué zona? no lo sé, No les digo. Bien. no lo sé, ¿Y con quién tampoco? O sea, tampoco. En enero del 80 se reúne con mi papá y con mi mamá en Río, donde dice, bueno, que está enamorado, que está en pareja con Mariana Buongiroli, que se va a Barcelona, que no va a volver, que va a hacer una vida de familia, que va a construir otra vida. Y ese fue el último contacto con Julio. Ahora, en julio del 80... Perdón la interrupción, Sí, Daniel. dale. Él se va de la Argentina, se va a Río y se queda en Río. O sea, el Desde encuentro la ese- Argentina a Río no tengo referencias de viajes o de... Hay como... Y el encuentro ese que tiene con tus Sí padres. sé concretamente que se encuentra con mi papá, con mi mamá y con Alejandro, mi hermano mayor, en Río, se encuentran a verse y a Pero conversar. ellos no supieron si él estaba viviendo ahí en Río o era una No, reunión. ya sabían que había estado en el 79 en Buenos Aires y sabían que se estaba yendo, que volvía a España. En julio del 80, Montoneros publica una solicitada en México donde denuncia la desaparición de un grupo de 15 personas, entre los que se encuentra mi hermano, y ahí empiezan las noticias y novedades al respecto de la posibilidad de que Julio estaba detenido y desaparecido. En ese momento, todas las gestiones de la época no eran muy científicas, no eran conocidos de un conocido, del amigo, de que tal está casado con no sé quién, y entonces va a averiguar porque este es comisario, porque el otro es general, una mierda. No hubo manera de accionar de una manera, de accionar por solicitando la ubicación de Julio. En el 81, Nicolaides, en una conferencia de prensa, hace mención a la detención de dos grupos en el año 80 y hace una explicación de que el peligro no terminó, que hay dos grupos que fueron detenidos y desarticulados, que él pudo hablar con él, que con el grupo y con los integrantes del grupo, y hace una serie de afirmaciones que nos hacen pensar y nos refieren a este grupo que estaba desaparecido desde el 80. Esta es una presentación que se hizo al grupo de trabajo sobre desapariciones en Naciones Unidas, que tienen las
las declaraciones de Nicolaides, que después nunca más se recordó a él. Ahí mis padres, con el auspicio del CELS, con Marcelo Parrilli, presentan un habeas corpus en el 81. En el 84 se hace la denuncia de la CONADEP. Mi mamá tenía todavía esperanzas, pensaba que estaba preso en algún lado y que cuando se resolviera el tema político los iban a soltar a todos. Del 84 al 92 no hay noticias, ningún tipo de noticia. La única noticia de mi mamá se muere de cáncer. Nunca se recuperó. Yo no lo entendí, hasta que no tuve hijos no entendí, no comprendí. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para sobrevivir a eso? A ese destino, porque es imposible imaginar que a un hijo pasando por este calvario y por este tipo de muerte. Bueno, mi mamá muere de cáncer, mi papá tiene cáncer, pero no muere. En el 1994 declara Silvia Tolchinsky en la Subsecretaría de Derechos Humanos, dice que no es una desaparecida. Silvia Tolchinsky estaba en la lista de desaparecidos, pero no era. Y entonces en la declaración que hace, relata que cuando la detienen en septiembre del 80, en el Paso de las Cuevas, lo ponen con un detenido que ella dice que es Julio Genú, que es mi hermano, y que le dice que no te preocupes, que es otra época, que ya no están matando. Yo llego a esa declaración por el grupo de antropología forense, que también disponían de unas copias de unos informes que se llaman Central de Reunión, que eran como una reunión que hacía la policía, provincia, gendarmería, ejército, y se pasaban las novedades, donde están listados los 15 y más personas del grupo, donde también está mi hermano, está Mariana, está el Pato Zucker, con fechas de caídas y lugares de las caídas. Entonces, ahí aparece el dato de que el 27 de febrero del 80, en un procedimiento en la estación de Once, en el Expreso Azul, detienen a Mariana Guangiroli, a Verónica Cabillas y a Julio César Genú. En el 97 aparece un sargento del ejército que se llama Nelson González, en el programa de Mauro Viale, que dice que es testigo del fusilamiento de Pato Zucker en Campo de Mayo. Entonces, junto con Cristina Zucker, iniciamos una serie de gestiones para ver si podíamos confirmar, ampliar algo de lo que este sargento estaba diciendo. Ya estamos en el 97. Nelson González, nadie lo podía ubicar. Nosotros lo ubicamos y tuvimos una conversación con él. No pudo ampliar mucho, es un personaje muy poco claro, qué sé yo.
no lo pudimos ampliar. Pero en el 99, Alicia Pierini, que era la subsecretaria de Derechos Humanos, hace un requerimiento al juez, que es el juez Bonadío, que nos recibe, para que citen a Nelson González, para que le pidan al... Porque una de las cosas que dice González, de que eso está todo registrado, que están todos los papeles, que todo está en Campo de Mayo. Entonces se le pide que se le pida al ejército que brinde esa información. Nos recibe Bonadío, vamos un grupo de familiares, después Bonadío deja la causa, nos recibe Ollarvide, deja la causa, y después finalmente con el juez Lijo tenemos una condena, un punto final para la gestión. En el 2007 se condena a Nicolaides y a otros. Bueno, no sé. A ver, volvamos un poquito para atrás. Dale. ¿Nos recordás el apodo, si supiste, el apodo de ¿De mi hermano? tu hermano? Facundo. ¿Y pudiste saber por qué tenía ese apodo? No. ¿Era un apodo no, de no. militancia o era un apodo? Es un apodo de militancia. Y mencionaste el vínculo que les anuncia a tus padres con Mariana Guanchiroli. Sí. ¿Qué pudiste reconstruir sobre esto? Mariana Guanchiroli era hija de otro médico de Mar del Plata, de Guanchiroli, y Lía, la mujer, que eran amigos de la familia, tenía 2 años más que yo. Así que cuando todo esto pasa tenía la friolera de 24 años. Mariana estaba casada con el pájaro del monte, que era un compañero de secundario de mi hermano. Y el pájaro muere en Mar del Plata y bueno, y después él cae preso y se separa todo. Digamos, se separa. Se vuelven a encontrar en España. Hay circunstancias que me son muy difíciles de imaginar. Digamos, yo la conocí a Mariana cuando éramos chicos, porque venían a casa, era una chica hermosa. Y tenía hermanos, unos mellizos que venían, era la vida marplatense, digamos, no atravesada por todo esa efervescencia social que había, esa preocupación por pensar en los otros y de qué manera hacer que las cosas funcionaran mejor. Era otra época. Y vos dijiste que se habían reencontrado Se reencontraron en España. Barcelona. Y con Sí. respecto al tiempo de Barcelona, ¿pudiste, o la familia pudo reconstruir No. con quiénes? Es muy rápido todos los sucesos y nosotros estamos en la Argentina, la última vez que los ven es en Brasil, es lo que él dijo, en las circunstancias que lo dijo. Yo no pude reconstruir, yo no lo Me pude refería hacer. al tiempo posterior, si pudieron hablar. Vos mencionaste a Zucker, al Pato Zucker. Lo mencioné, sí, al Pato Zucker. Lo mencioné al Pato Zucker, porque bueno, estaba en el grupo y el Pato era hermano de Cristina, que fue toda esta información, digamos, la fuimos construyendo con Cristina también. Cristina era muy consecuente y voluntariosa, mucho más voluntariosa que yo. Y
me ayudó en muchos momentos a continuar tratando de armar este rompecabezas que son 7 líneas, 2 páginas y que costó muchísimo poder hacerlo. En general, a todos los que están en la lista yo no los conozco, salvo a Mariana. Y mencionaste a Montoto, mencionaste que él fue el que lo convoca a Barcelona. ¿Vos con el tiempo pudiste hablar con él para No, reconstruir nunca pude algo? conectarme con Montoto. En algún momento tuve unos teléfonos, pero nunca pude conectarme con él. Yo sé eso porque Julio César estaba en Londres viviendo con mi primo Marcelo Justo y su mujer, Inés. Y estaban viviendo en un cuarto y tratando de imaginar cómo salir adelante fuera de la organización, en el caso de mi hermano. Y el que atiende el llamado de Montoto es mi primo, porque estaban en una casa que compartían el teléfono con otros y bueno, y lo llaman. Bueno, Montoto por teléfono que lo engancha a Julio, que estaba en una situación precaria en Londres y bueno, se fue a Barcelona. Vos dijiste que bueno, la última vez que lo ven tus padres es en Brasil y Sí. les dice que se va a hacer una familia con Mariana. Sí. ¿Ustedes después tuvieron algún registro de que ellos querían volver o que iban a volver? No. Nunca supieron. O sea, se enteraron Y después. fue... y la aparición de la aparición solicitada fue bastante sorpresiva. Digamos, como que no sé si eran las ganas de que todo esto terminara y que tomara otro carril, pero fue sorpresiva la aparición de la solicitada y bueno, el comienzo de todo esto que pasó. Y con respecto, te Sí, pregunto nuevamente dale. por tu hermana Claudia, que ella permaneció en el exterior en Sí, este tiempo. ¿Y sí. ella tenía contacto con Facundo? Después este de tiempo? esa reunión, no. Sí, o sea, ella quedó en Londres, o sea, cuando él se va a Barcelona, después vuelve a... No, después ya no. No, después ya no hay contacto con él. O sea, que ella tampoco supo que él No, volvía. tampoco supo porque ella al decidir no participar quedó en una situación de distancia con el resto de la gente que le podía dar información, o con mi hermano específicamente. ¿Pero sabía quiénes eran esas personas que estaban en España o podía tener acceso a quiénes eran los otros compañeros que... Y, no sé, habría que preguntarle a ella. Yo No, te preguntaba si... No, si no. hablaron. La información no solo está fraccionada afuera, está también fraccionada dentro de la familia. Nosotros, cuando pasa todo esto, nosotros todos vivíamos cada uno en un lado. Y no naturalmente o por elección, digamos, sino todos estábamos separados. Yo vivía en la casa de un tío mío que, como era funcionario de la dictadura, pensábamos que estaba a salvo. Y estudiaba ingeniería. Yo la información fue porque era lo que podías decir y lo que podías preguntar, pero no querías preguntar, con quién podías hablar, pero no podías hablar. Yo en el verano del 76, yo navego desde chico y en el verano del 76, con 18 años, me invitan del club de Mar del Plata para que dé clases de Optimis, que es un barco chiquito para los chicos. Y yo me fui a Mar del Plata. En Mar del Plata ya estaba mi mamá sola, mi hermano estaba preso, estaba mi mamá, mi papá trabajaba en Buenos Aires, los chicos estaban afuera.
Y llego a la mañana, dejo los bolsos y me voy a encontrarme con mis amigos. Y a las 6, 7 de la tarde, como decidimos ir al cine, la llamo a mi mamá. Mi mamá me dice por teléfono, mira, dice, Daniel, ¿te vas al cine? Qué bien. Dice, mira, acá está la policía. Dice por teléfono. Y yo, esas cosas qué sé yo, me fui para casa. Por suerte no encontré a nadie, ya se habían ido. A partir de ahí, bueno, ¿qué hacer? Yo me presenté a la justicia al día siguiente con el padre de un amigo que... Me acuerdo de están todos muertos. Bueno, el padre de un amigo que me acompañó y me acompañó a hacer una declaración. Yo me presenté ante un juez, que no me acuerdo el nombre, y le dije, me vinieron a buscar. Yo me presento a la justicia, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me pongo a disposición de la justicia. Y entonces el juez hace un escrito, me lo da, me dice, mirá, esto no te va a servir, te tenés que ir. Y te va a agarrar la policía con una gorrita más baja, no van a leer nada y no te va a servir de nada, andate. El día anterior en casa, cuando entró la policía y la encañonaron a mi vieja, fueron a mi cuarto y mi mamá le decía, no, pero si Julio ya está preso. Y entonces ellos dicen, sí, pero venimos por el otro. Y mi hija le decía, no, pero si no tiene nada que ver, si no hace nada. Entonces estaban en mi cuarto y agarran un libro de texto de psicología de 5º año. Y dice, ajá, psicología, Psicología. ¿Y cómo sabe usted que no tiene nada que ver? En ese ambiente, en esa sociedad, que por el otro lado funcionaba como normalmente, porque había juzgados, había policía, había instituciones, había diarios, había todo. Nos desayunamos como que hay una puerta trasera en la cual atrás estaba permitido todo. Entonces, yo al papá de Mariana, a Guangiroli, lo encontré creo que era el 77, 76, en la calle Florida. Nos vimos, ¿no? Yo de golpe iba caminando en la calle Florida, lo veo y digo, Hugo se llama. Hugo, nos abrazamos y nos miramos, nos dimos vuelta y seguimos viaje. Era todo lo que, digamos, el miedo y la inseguridad permitía. La información... No sé por qué un sargento lo eligió como un asistente de él. Y le tenía que lustrar las botas y hacer café. Lo que voy a contar no es muy grato, pero es la verdad. Escupía las botas para lustrarle. Y cuando iba a preparar el café, juntaba todo el catarro que tenía y le tiraba el café para vengarse. Y le llevaba al sargento y le decía, qué rico café que haces, venite. Sí, mi sargento. Bueno, tal es la estima que le tenía este sargento que le dijo, contaba él, si quería tomar la comunión. Así zafaba un poco de las fajinas que tenían que hacer. Bueno, le dijo que sí. Tomó la comunión, pero anteriormente se confirmó y este sargento fue el padrino de confirmación. Bueno, la vuelvo a ubicar en el tiempo. En el tiempo llegamos a Madrid. Bueno, él viaja, después de vender su Fiat 600 y dejar sus herramientas en la casa de Carlos Maldonado, viaja el 8 de mayo de 1979, rumbo a España a ver a su hermano y a su familia, Nélida Rey, Jorge Oscar y Walter Daniel. Ahora, perdón, voy a hacer una pequeña interrupción porque esto no lo habías mencionado tal vez. Sí mencionaste que Oscar
estaba en España. Sí. Y ahora acabas de mencionar a Nélida. ¿Ellos, recordás en qué momento se fueron? Y se fue, ni bien fue Oscar, enseguida fue Nelly con Jorge y Con Dani. con los dos hijos, Bien. sí, fueron. Y después entonces va Ángel. Va Angelito, sí. Bien. Él viaja el 8 de mayo del 1979. Vamos a despedirlo todo en ese colectivo de mi hermano. Betty, Beatriz López, la señora de Angelito, María Sol, mi mamá, mi hermana Celi, yo, mi hija Natalia. Éramos un montón, un familión, me acuerdo que fuimos. Bueno, de ahí, él fue con la intención de quedarse 1 o 2 meses, más no. Pero pasó el tiempo y o le gustó, o no sé, comenzó a militar en Montoneros, con mi hermano Oscar. Él mandaba muchas postales, de las cuales tengo acá. Y una de las postales que decía, para todos los hermanos y la madre y el padre había un párrafo. Y en la de mi padre decía: viejo, junta mucha platita para hacer asado cuando regrese. Se ve que estaba bien, porque estaba con mi hermano, pero le asignaban tareas a cada uno, por lo menos es lo que contó mi hermano Oscar. Y una de esas a él le asignaron la tarea en San Fermín, en las corridas de los toros, a tener un stand donde vendía libros y bijú. Se ve que habrá tomado alegre, no sé cómo fue, abandonó su puesto y fue corriendo tras los toros. Se olvidó de su bijú, sus libros y no pudo recuperar nada. Y no sabía cómo hacer para llegar sin nada, sin plata. Y dice que todos se reían, porque era, como lo contaba con tanta inocencia, que lo tomaron como risa a eso, ¿no? Bueno, al final estuvo bastante tiempo, mandaba muchos cassettes, le mandaba a su hija cassettes, que muchas veces Natalia, mi hija mayor, le hizo escuchar María Sol, la hija de Angelito, en la casa, que las cosas que le contaba, así que igual que las que mandaban a mi casa, ¿no? Y ¿qué pasó? Que yo creo que él estaba muy entusiasmado allá, pero también quería volver. Sé que estuvo en el Líbano, lo mismo que Jorgito, mi sobrino. Mi sobrino es Jorge Oscar Benítez, de tan solo 16 años, que también fue secuestrado. Con exactitud no tenemos la fecha, más o menos, entre el 16, 17, 18 de marzo. Perdón, Olga, una pequeña interrupción. Sí. ¿Cómo supiste que estuvieron en el Líbano? Porque contó mi hermano Oscar Benítez. Ah, bien. Eso. Mi sobrino era muy travieso. Jorgito era... Porque no sé si conté que mi hermano Oscar se había separado y vino mi cuñada Nelly Rey a vivir a Castelar con sus 2 hijos, Jorge Oscar y Walter Daniel. Y todos los fines de semana venían a mi casa, que era la casa de mis padres. Y las vacaciones. ¿Qué pasa? Que mi sobrinito quería ser mago. Entonces no tuvo mejor idea que decir al hermanito que se siente en el sillón que teníamos, en el juego de living estaba sentado, y él se puso detrás de la cortina y le sacó la tijera a la nona y cortaba, y con eso hacía magia detrás de la cortina. Y Dani lo aplaudía. Bueno, grande, mago, y esas cosas de chicos, ¿no? Después él terminó la secundaria y fue pupilo a un colegio de agronomía a Misiones. Jorge Oscar Benítez.
antes de partir los tres, cuando